¿Qué pasa cuando naces destinado a conquistar el mundo, pero el mundo no está listo para ti? Esta es la historia de Jerjes I, el emperador que desafió a los dioses, incendió templos sagrados y se atrevió a cruzar el mar como si fuera tierra firme. Antes de que fuera temido por griegos, idolatrado por persas y reinventado por Hollywood como un dios dorado, Jerjes fue solo un niño más en el corazón del imperio más poderoso del mundo, el Imperio Persa. Nació alrededor del año 519 a.C., hijo del rey Darío I, el gran reformador del imperio, y de Atosa, hija del legendario Ciro el Grande. Es decir, Jerjes no solo era noble por nacimiento, corría por sus venas la sangre del hombre que fundó un imperio que se extendía desde la India hasta Egipto. Desde que abrió los ojos estaba rodeado de mapas, espadas ceremoniales y profecías. Se decía que su madre lo protegía con una devoción casi mística. No era solo el hijo de un rey, era el nieto del mito. Los sabios del palacio creían que los astros lo favorecían, y aún así su destino no estaba asegurado. Porque aunque su padre, Darío, tenía varios hijos, fue Jerjes el que más tarde sería elegido como heredero. ¿Por qué? Por una razón simple y poderosa. Su madre era de sangre real aqueménida. Era nieto directo de Ciro. Eso bastaba para justificar su derecho y su carga. Desde joven, Jerjes fue entrenado en estrategia, filosofía, historia babilónica y guerra. Aprendió idiomas, arte de la retórica y hasta geometría griega. Pero lo que realmente lo marcó fue esto. Creció viendo a su padre intentar someter a los rebeldes griegos. Y fallar. La revuelta jónica, ese primer fuego griego en la costa de Asia Menor, había sido una vergüenza para Persia. Los atenienses, insignificantes comparados con el poderío persa, habían apoyado a los rebeldes, quemado Sardes y huido como sombras al amanecer. Darío juró venganza, y su hijo Jerjes heredó ese juramento como una profecía personal, pero el destino juega con ironías. Cuando Darío cayó enfermo, las tensiones internas crecieron. Algunos nobles preferían a otro hijo, Artobazanes. Era mayor, más experimentado. Pero Atosa, la madre de Jerjes, maniobró con inteligencia. Recordó a todos que Jerjes tenía algo que ningún otro tenía: el linaje puro del gran Ciro. Eso fue suficiente. Y en el 486 a.C., Jerjes se convirtió en el rey de reyes. Y aquí comienza el verdadero giro. Muchos esperaban que Jerjes fuera un monarca diplomático, más centrado en construir que en destruir. Durante los primeros años así lo parecía. Calmó revueltas en Egipto y Babilonia, fortaleció la burocracia imperial, y fue retratado como un rey justo y piadoso en inscripciones como las de Persépolis. Pero algo hervía en su interior, algo que no podía ignorar: la memoria de su padre, la humillación griega, la sangre derramada sin castigo. Así que tras consolidar el poder interno, Jerjes empezó a planear algo que el mundo jamás había visto: la invasión total de Grecia. No un simple ataque, no una batalla más, sino una campaña para borrar a Atenas del mapa, humillar a Esparta y dejar claro que ningún rincón del mundo estaba fuera del alcance persa. Aquí es donde la historia se vuelve casi mitológica. Jerjes mandó construir un puente sobre el mar. Sí, lo escuchaste bien. Para cruzar a Grecia, ordenó que cientos de barcos fueran atados con cadenas de oro y madera, creando un paso flotante de más de 1 kilómetro sobre el Helesponto. ¿La razón? Quería que su ejército, el más grande jamás reunido hasta entonces, más de 1 millón de hombres según Heródoto, cruzara caminando como si fueran dioses sobre el agua. Y cuando una tormenta destruyó el puente, Jerjes castigó al mar, literalmente. Mandó azotar el agua con látigos y lanzar cadenas a las olas gritando maldiciones, como si el mar fuera un súbdito rebelde. Locura para algunos, genialidad simbólica para otros. Pero todos lo entendieron. Jerjes no iba a detenerse por nada ni por nadie. Se había convertido en el rey más temido de su tiempo, con oro persa, elefantes indios, arqueros escitas, caballería bactriana y esclavos de todas las naciones sometidas. Jerjes comenzó su marcha hacia Occidente. Un mundo temblaba, otro se preparaba para morir luchando. Y así, en el año 480 a.C., Jerjes cruzó el puente imposible y entró a Grecia con la furia de un imperio detrás de él. Lo que ocurrió después cambió el rumbo de la historia occidental para siempre. Una montaña de cuerpos, un paso estrecho, 300 hombres que no querían vencer, solo retrasarlo. Así comenzó el declive del hombre más poderoso del mundo. Jerjes ya estaba dentro,
Con su ejército colosal cruzando el mar como si fuera tierra firme, el rey de reyes se dirigía al corazón de Grecia. Pero no contaba con que la historia se construiría con resistencia. La batalla de las Termópilas, año 480 a.C. Un paso montañoso estrecho, un punto estratégico. Y ahí, Leonidas y sus 300 espartanos, acompañados por unos miles de aliados griegos, decidieron hacer frente al imperio más grande que el mundo antiguo había conocido. Jerjes estaba acostumbrado a la rendición inmediata, al miedo, no a la audacia. Los persas avanzaron y cayeron, día tras día. Los griegos no retrocedían. Jerjes, frustrado, pensó que era una cuestión de tiempo hasta que un traidor griego le mostró un paso secreto por las montañas. Los rodeó y finalmente los derrotó. Pero no fue una victoria limpia, fue una advertencia. Aunque ganó, Jerjes descubrió que los griegos no luchaban solo por tierra, luchaban por honor. El siguiente golpe fue más devastador. En la batalla de Salamina, ese mismo año, la flota persa fue atraída por los atenienses a un estrecho marítimo donde su número dejó de importar. Los barcos pesados y lujosos de Jerjes se estrellaban unos con otros. Las naves ligeras griegas los rodeaban como sombras. Perdió decenas de miles de hombres, en un solo día. Fue un punto de quiebre. El rey de reyes, que había azotado el mar, que había cruzado la tierra con fuego, tuvo que retirarse. No por cobardía, sino por estrategia. Dejó a su general Mardonio al mando de las fuerzas restantes y regresó a Asia Menor. Pero algo dentro de él se rompió. La imagen invencible del emperador fue manchada, y la propaganda que había tejido durante años empezó a desmoronarse. Jerjes había invertido más que recursos en la guerra, invirtió su ego, su legado, su ambición inmortal. Los años siguientes fueron de reconstrucción, pero también de paranoia. A su regreso a Persia, Jerjes se encerró en sus palacios colosales, Susa, Persépolis, rodeado de lujo, oro, concubinas, arquitectos y sacerdotes. Empezó a gobernar con menos fervor y más miedo. Se obsesionó con los rituales, con la eternidad, con dejar huella. Mandó esculpir su rostro en las piedras más altas de Persépolis. Dejó inscripciones donde se proclamaba como el rey de todas las naciones, el amado de Ahura Mazda, el señor de la tierra y del mar. Pero fuera de sus muros, el imperio ya no temblaba como antes. Las rebeliones continuaban en Egipto, en Babilonia, incluso en las regiones más alejadas del este. Su ejército, antes la columna vertebral del imperio, empezaba a fragmentarse por descontento y corrupción. Y lo peor vendría desde adentro. En el año 465 a.C., después de casi 2 décadas en el trono, Jerjes fue asesinado por uno de sus propios comandantes de confianza, Artabano. Se dice que este noble había tomado demasiado poder y temía que Jerjes lo destronara. Así que conspiró, lo apuñaló en la oscuridad y trató de manipular a su hijo Artajerjes. Murió sin gloria, sin venganza. El hombre que azotó al mar fue traicionado en silencio. ¿Y qué dejó atrás? Dejó uno de los imperios más extensos y complejos de la historia antigua. Dejó palacios cuyas columnas aún desafían los siglos. Dejó un relato trágico, el de un rey que creyó ser Dios, y descubrió que ni los dioses vencen al tiempo. Y, curiosamente, fue en su derrota donde nació una de las ideas más poderosas del mundo occidental, la resistencia a la tiranía. Porque sin Jerjes no existiría la leyenda de los 300. Sin Jerjes, los griegos no habrían unido sus polis. Sin Jerjes, tal vez no habría surgido el mismo impulso que más tarde inspiraría a Roma, y siglos después a las democracias modernas. Irónicamente, su fracaso encendió la chispa de lo que más temía. Un mundo que no se arrodillara ante un solo trono. Hoy lo recordamos por su arrogancia, por sus guerras, por sus excesos, pero detrás de eso está un hombre que vivió para vencer la historia y terminó siendo vencido por ella, porque ni el oro, ni las flotas, ni los palacios pueden protegerte de ti mismo.